Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Hoy es Noticia desde la sala de redacción. Les damos la bienvenida, los saludamos en este primer lunes del mes de julio, día lunes 6, en que comenzamos a revisar todo lo que está pasando en el deporte. Acaba de terminar un partido importante en el Mundial, vamos a revisar la economía, la política. Comenzamos en titulares. Senadores de oposición anunciaron que van a recurrir al Tribunal Constitucional por la invariabilidad tributaria que propone el Plan de Reconstrucción Nacional que impulsa el gobierno. También señalaron que no habrá un acuerdo global con el oficialismo, sino solo focalizado en aspectos puntuales de la iniciativa que se tramita en el Congreso. En medio de las tensiones en el oficialismo, el presidente José Antonio Kast recibirá este martes a parlamentarios del Partido Republicano en el Cerro Castillo. La próxima semana hará lo propio con Renovación Nacional. Desde La Moneda aseguraron que el diálogo ayuda a la acción del Ejecutivo, al mismo tiempo que valoraron el apoyo del Partido Nacional Libertario sin estar en el gobierno. Aún no hay recinto para el concierto de BTS en Chile, mientras que los fans del grupo, conocidos como ARMY, apuntan sus críticas a la productora de G Medios. Desde el CERNAC indicaron que han solicitado información técnica y comercial a la empresa. Además, pidieron los planes de contingencia en caso de que los shows no se hagan como estaban programados. A 3.535 aumentaron la cifra de los fallecidos en Venezuela luego de los 2 terremotos registrados el 24 de junio, según el último balance oficial. En una fosa de emergencia, las autoridades entierran los cuerpos de 150 personas sin identificar. Y en el deporte, España eliminó a Portugal hace instantes en los octavos de final del Mundial y con esto Cristiano Ronaldo jugó su último partido en Copas del Mundo sin lograr el ansiado título. Los hispanos se enfrentarán al ganador de Estados Unidos y Bélgica. Sigue la tensión en el oficialismo luego de la fallida acusación constitucional en contra del exministro Nicolás Grau. El presidente del Partido Nacional Libertario apuntó sus críticas a Chile Vamos y Bogoich está en el Palacio de la Moneda para contarnos todos los detalles de lo que está ocurriendo en el ámbito político en el oficialismo. Hola, Ivo. ¿Cómo estás, Matilde? Muy buenas tardes. Retomamos la conversación del día viernes. Decíamos que hay que esperar lo que pasara el fin de semana con las distintas entrevistas y, por supuesto, declaraciones que dan los generalmente presidentes de partidos, ministros, durante los sábados, los días domingos, que repercuten con fuerza acá en el Palacio de la Moneda los días lunes, lugar que es un punto de encuentro habitual para los representantes de los partidos oficialistas en distintas instancias, una de ellas el Comité Político Ampliado, donde vienen los presidentes de cada una de las colectividades que apoyan y dan soporte político al gobierno del presidente José Antonio Kast y también sus jefes de bancada. Y si el día viernes nosotros quedábamos tras el desayuno convocado por el mandatario a los presidentes de los partidos oficialistas temprano ese día por la mañana, una reunión que ha sido catalogada como una especie de catarsis por parte de cada una de estas colectividades, contando, expresando la situación en la que están, cuáles son sus preocupaciones, la forma de ver cómo se han hecho los trabajos de coordinación junto con el Ejecutivo y expresar además sus puntos de vista, donde hay uno que es común, Matilde, que no es nuevo, lo hemos conversado durante semanas, y que es la imposibilidad de poder generar una coalición, una alianza de gobierno más allá de la coordinación en materia legislativa y en materia política y de soporte que se le pueda dar al gobierno del presidente José Antonio Kast. Hasta ahí estamos hablando solo de los partidos oficialistas, de los partidos que son de gobierno.
pero hay que sumar un agregado porque si vemos en el amplio espectro, si lo vemos en el arco general, los partidos que componen, que están a la derecha, hay uno que es importante, que tuvo una importante votación en las últimas elecciones parlamentarias y también tuvo un buen desempeño en la elección presidencial, que es el Partido Nacional Libertario, liderado por el ex diputado Johannes Kaiser, quien en una entrevista durante el fin de semana fue muy crítico acerca de la forma en la que el gobierno ha planteado su relación con Chile Vamos, incluso llegando a decir que si bien el presidente José Antonio Kast necesita a Chile Vamos para darle sustento, por supuesto, al proyecto político y sacar adelante en materia legislativa distintas políticas públicas, lo cierto es que Chile Vamos no puede ser quien imponga o ponga el ritmo en el cual avance el Ejecutivo, algo que ha generado críticas, por supuesto, al interior de Chile Vamos, donde apuntan efectivamente estas críticas más allá al comentario, al fondo del comentario de Johannes Kaiser, a la posición que ha adoptado el Partido Nacional Libertario, que se ha declarado, en esa misma entrevista lo reconocía Johannes Kaiser, como una oposición amistosa al Ejecutivo. Si esto lo vemos y lo corroboramos y contrastamos los datos de cómo ha votado el Partido Nacional Libertario, generalmente se cuadra con los partidos oficialistas y con el gobierno de José Antonio Kast. Hay diputados de esa colectividad que incluso han dicho que han sido el partido más leal con el gobierno durante estos poco más de 3 meses que lleva José Antonio Kast a cargo de la administración del país, pero lo cierto es que ha molestado y molesta al interior de los partidos oficialistas esta indecisión, esta indefinición del Partido Nacional Libertario. ¿Por qué? Porque efectivamente al ser oposición, aunque sea amistosa, más allá de que puedan apoyar en ciertas materias al gobierno, tienen un espacio amplio de crítica, les da la libertad, por supuesto, para criticar ciertas formas, ciertos dichos, en las votaciones. Quedó clarísimo tras el fracaso de la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, y en eso se basa finalmente Johannes Kaiser para hacer estas críticas. Vamos a entrar al fondo de las respuestas que han dado desde Chile Vamos, sobre todo desde Evópolis, desde su presidente, Luciano Cruzcoque, el senador. Pero antes revisemos parte de las declaraciones que se han entregado durante la jornada del día de hoy. Partamos revisando las declaraciones de Benjamín Moreno, jefe de bancada y diputado del Partido Republicano, y también de Diego Chalper, quien cumple la misma función, el diputado de Renovación Nacional. A ver, yo no creo que Chile Vamos o el Partido Nacional Libertario o el Partido Republicano esté marcando el ritmo del gobierno. Eso es lo primero. Siempre van a haber declaraciones de distintos sectores políticos donde uno le atribuye mayor responsabilidad al otro o se atribuyen una mayor responsabilidad en las cosas buenas. Porque un gobierno requiere de muchas personas trabajando y creo que eso es lo importante acá, más allá de las declaraciones que pueda tener cualquier sector político, que lógicamente hay que tomárselas, dependiendo de dónde vengan, con algo de beneficio inventario. Naturalmente que dependiendo la etapa del gobierno, quizás van a haber algunos que van a tener un mayor grado de protagonismo y otros que van a tener un menor grado de protagonismo. Después esos papeles se podrán invertir, pero eso no es lo importante. Yo siempre he dicho que es muy fácil comentar lo que hay que hacer sin tomar responsabilidades sobre las consecuencias de eso, y que alguien diga que siente ira porque algún punto de vista distinto, yo creo que no es parte del inventario. Nosotros tenemos que aprender a defender la libertad más básica de todos si somos de derecha, que es la libertad de pensar distinto. Y por lo tanto, yo en eso voy a seguírmela jugando con mucha fuerza por abandonar el Chile de la guerrilla y pasar al Chile, mira, al Chile de Haaland. Ustedes van a reír de mí. Cuando uno ve que el saldo final de Noruega es remar todos juntos en pos de un objetivo común, uno dice que querríamos esta cuestión para Chile. Que rememos desde los distintos, ¿o usted cree que toda esa gente que remó ahí piensa igual en economía, en política? Ahora, claro, todo esto surge además porque habíamos dicho que las entrevistas que surjan los fines de semana siempre son materia de discusión, materia de disenso, y una entrevista que dio el presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, fue tal vez una de las entrevistas más difíciles para el mundo del oficialismo durante este fin de semana, porque él planteaba que gobernar no era llegar a acuerdos y planteaba cosas que son bien puntuales y que en una democracia tradicional pudieran sonar bastante disruptivas. Él dice, gobernabilidad no significa llegar a acuerdos, significa que el poder político se usa para avanzar, ejercer el poder. La definición del poder no es
acordar. Y ahí criticaba básicamente todo lo que estaba ocurriendo con Chile Vamos y que Chile Vamos no le podía, entre comillas, poner la música al gobierno. Por lo tanto, claro, fue bastante crítico, pero crítico desde una manera de cuestionar incluso cómo se entiende la democracia y cómo se ejerce el poder, si no es llegar a acuerdos, si es más bien imponer mayorías. Eso es lo que está planteando ahí Johannes Kaiser junto con varias otras definiciones que son, como te decía, bien disruptivas con el modo tradicional de hacer política y sobre todo con lo que ha creído, pensado y ejercido Chile Vamos. Así es, y la tribuna, Matilde, bien lo dices, de ser esta oposición amistosa, como se catalogan desde el Partido Nacional Libertario, le da el espacio finalmente a sus distintos representantes, entre ellos el presidente de la colectividad, Johannes Kaiser, de poder hacer este tipo de declaraciones, incluso acusando a Chile Vamos de muchas veces votar con la izquierda, de ir en contra de lo propuesto por el mismo Ejecutivo, de falta de lealtad muchas veces, pero lo cierto es que si retrocedemos más allá y podríamos poner la situación contraria o supuesta de qué hubiese pasado finalmente si todos los partidos que componían este arco de derecha hubiesen ido juntos en la última elección parlamentaria, si no se hubiesen dividido tampoco la lista. De hecho, tendrían un número mayor de senadores, posiblemente tendrían una mayoría absoluta en el Senado para poder sacar adelante distintos proyectos. También en la Cámara de Diputados tendrían al menos una decena más de diputados y diputadas. Algo que no funcionó, que podría haber funcionado, que se ilusionaron muchos al interior de la derecha en un momento previo a la elección presidencial, de poder contar con la presidencia de la República, pero además con mayorías que les permitieran sacar adelante programas, el programa de gobierno del presidente José Antonio Cast. Pero ellos decían que eran proyectos políticos distintos. Por lo tanto, eso hacía que no fueran juntos, que tampoco hicieran primarias, porque eran proyectos políticos distintos. Y eso es lo que se está entendiendo ahora que se está ejerciendo el gobierno al que llegaron. Es bien clara esa división. Ahora, dentro del oficialismo, perdona Ivo, hay senadores que han planteado que si ellos se sienten tan identificados con republicanos, lo mejor es que pudieran participar de este gobierno, tendrían más voz y también pagarían los costos políticos. Sí, y lo cierto que tú dices, hay un punto importante, eso sí, Matilde, porque ese mismo hecho de haber dividido listas, de haber reconocido, no haber podido calzar en un programa político común que dejara satisfechos a todos para poder crear una sola gran lista a nivel parlamentario, hace que no tengan las mayorías necesarias, por lo cual hay que buscar acuerdos. Es imposible, más allá de lo que dice Johannes Kaiser, que el gobierno pueda sacar adelante reformas importantes sin llegar a acuerdos. Van a haber muchos quórums donde van a necesitar tener más votos. En este caso, y lo que se ha dicho efectivamente es que quien saca el rédito de estas peleas en el oficialismo y en la oposición es el partido de Franco Parisi, el partido de la gente, quienes en estos 3 meses han conseguido instalar una agenda, han conseguido transformarse y que los catalogue, no solo ellos, sino que los catalogue el resto como el partido bisagra, adquiriendo cada vez mayor notoriedad e importancia. El gobierno sabe que tiene que contar con el partido de la gente para poder sacar adelante ciertos proyectos. Lo vimos en el caso de la mega reforma en la Cámara de Diputados. Así que es una situación complicada. Lo que pasa en Chile Vamos ahora, y desde republicanos, en mucho menor medida que Chile Vamos, es que están tratando de empujar a Johannes Kaiser a que ingrese, a que efectivamente sean un partido de gobierno. Les abren las puertas, dicen, sabemos cómo han votado, todo eso y las diferencias que podemos tener, pero esa indefinición ante las críticas que realizan desde el Partido Nacional Libertario es lo que molesta efectivamente en Chile Vamos. No se puede tener tanto y chicha, decía el día de ayer Luciano Cruzcoque, presidente de Evópoli. Le contestó Johannes Kaiser después de esa declaración a Luciano Cruzcoque, diciendo que si lo que pretenden desde Chile Vamos, los senadores Cruzcoque, entre otras voces, es neutralizar al Partido Nacional Libertario para que no puedan realizar críticas políticas cuando ellas las consideren pertinentes, ellos no están efectivamente para eso. Van a votar con el gobierno las cosas que a ellos les parecen bien, pero las que no van a seguir siendo críticos, pero el gobierno sabe que no cuenta finalmente de manera oficial con el Partido Nacional Libertario, más allá que es cierto, y eso hay que decirlo, se han cuadrado con los votos necesarios cuando el gobierno se los ha solicitado. Hasta ahora, llevamos un poco más de 13 meses, pero se han hecho siempre estas advertencias.
Pasemos, Matilde, a escuchar parte de lo demás análisis político acá en el Palacio de la Moneda. Justamente vamos a escuchar a Luciano Cruzcoque, senador y presidente de Evópoli, y también a Guillermo Ramírez, el diputado y presidente de la Unión Demócrata Independiente, hablando precisamente acerca de este tema. Mire, el único ritmo que hay que marcar es el ritmo de la ciudadanía que está sin pega, que está con cesantía altísima, que las pymes están sin movimiento económico porque la economía la dejaron parada al gobierno anterior, por más que a algunos les moleste que se le eche la culpa, pero el país está parado por culpa del gobierno anterior, no por otra razón. Entonces aquí lo que se necesita es dejar de hacer ejercicio identitario y decir, mire, acá vamos a ayudar al gobierno, vamos a cooperar con el gobierno, no lo vamos a coaccionar desde afuera. Y para eso las instancias de coordinación, y en eso el presidente ha sido muy pragmático y nos citó a todos los presidentes de coalición, requiere unir fuerzas para sacar los proyectos adelante, como por ejemplo el proyecto de reconstrucción. Para que al gobierno le vaya bien, tenemos que tratar de aglutinar, por lo menos en el Congreso, todo lo que esté a la derecha de la izquierda. Y como no estamos siempre de acuerdo en todo, porque si no seríamos un mismo partido, todos tenemos que ser capaces de tolerar las diferencias que podamos tener entre nosotros. ¿Kaiser se equivoca cuando dice que Chile Vamos marque el ritmo? Mira, acá uno siempre cree que los otros marcan el ritmo. Las cosas son como son, los ritmos en el Congreso han sido rápidos, han sido buenos. Si los hemos marcado nosotros, el gobierno, las circunstancias, poco relevantes, yo creo que acá lo importante es sacar los proyectos más importantes lo más rápido posible. Ahora, en el Senado, el Partido Nacional Libertario solamente cuenta con un senador, que es la senadora Kaiser, pero eso no obsta para que todos los diputados y todos los, como el propio líder Johannes Kaiser, estén permanentemente generando declaraciones que van precisamente a cuestionarlos, a sacarlos al pizarrón, bueno, tal como hizo republicanos durante los gobiernos anteriores en que no hacían coalición con Chile Vamos. Ahora están viviendo lo mismo, pero con el Partido Nacional Libertario teniéndolo más a la derecha. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Cómo se vaya a dar esta conversación ahora en el Senado? Claro, uno dice, con una senadora no debiera depender o marcar tanto lo que es la discusión. Sin embargo, ya sabemos que la discusión la marcan desde afuera, presionando, sobre todo a los senadores de la UDI. Así que es importante también la reunión que vaya a tener el presidente José Antonio Kast en Cerro Castillo con el Partido Republicano, porque es una manera de alinearnos y de poner orden dentro de su propio partido, que ha sido el más, te diría, el que lo ha puesto más contra las cuerdas desde el principio. Sí, mira, hay varias cosas, Matilde. Uno, tiene que ver también con el momento en el que se dan estas reuniones y este proceso, esta especie de confrontación interna, de organización que están tratando de tener al interior de los partidos del oficialismo, que si lo cruzamos con las cifras de las últimas encuestas de aprobación al presidente José Antonio Kast, se hace difícil también. Y sabe que en este es un momento donde necesita mayor apoyo, un momento donde la economía está complicada, más allá de que el ministro Jorge Quirós está seguro que a partir del mes de junio van a haber brotes verdes, se van a ver nuevas cifras, va a comenzar a andar el país nuevamente, salir de este estancamiento en el que estamos, al menos durante los últimos 5 meses, según las cifras del IMASEC. Por otro lado, es muy bueno el punto que tú tocas acerca de la posición del Partido Nacional Libertario y el ejemplo, porque es verdad que hace 4 años lo que estaba más a la derecha era el Partido Republicano. Ahora, incluso desde la actual oposición reconocen y hacen críticas hacia la posición que tiene el Partido Nacional Libertario y que está arrastrando a los republicanos. Ya los republicanos posiblemente no se ve como una derecha extrema como se veía hace 4 años, sino que saben que al lado hay algo más, y ese reconocimiento, por ejemplo, lo hizo el día de ayer el senador Diego Ibáñez, entregando un ejemplo acerca del rol que está cumpliendo el Partido Nacional Libertario y cómo puede influir en sus, comillas, aliados naturales, que son los del Partido Republicano, que recordemos, la mayoría de los que componen el Partido Nacional Libertario venían de la vertiente del Partido Republicano fundado por el presidente José Antonio Kast. Así ha cambiado el mapa político, en todo caso, como tú dices, y ese rol que antes tenía el Partido Republicano, esa vitrina que tenía antes el Partido Republicano, esa tribuna para poder criticar
a las fuerzas oficialistas durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, ahora le pertenece al Partido Nacional Libertario. Lo que están tratando de hacer es que antes de que esto siga aumentando esta grieta, efectivamente es invitarlos a poder participar. Por otro lado, bien lo decías, el día de mañana, 20 horas, el presidente José Antonio Kast en Cerro Castillo se va a juntar con la bancada del Partido Republicano en reuniones que se están haciendo ya tradicionales. Todos los meses vemos que en Cerro Castillo el presidente se reúne con distintas bancadas, algunas específicas o comisiones específicas del Congreso, para poder tocar algunos temas. Lo que nos dicen es que esto es para ordenar la agenda legislativa también y, bueno, como tú dices, poner también una especie de orden a nivel político, porque ha sido su propio partido finalmente el que más veces ha salido con declaraciones que han puesto en jaque, muchas veces por las cuales el gobierno ha tenido que salir a responder, incluso con críticas directas al segundo piso en su momento, y el liderazgo de Claudio Alvarado en esta disputa con el jefe de asesores Alejandro Irarrázaval. Vamos a ver qué es lo que sucede el día de mañana. La próxima semana se debería juntar también con la bancada de Renovación Nacional, más adelante con la de la Unión Demócrata Independiente, en esta serie de reuniones que va a tener el presidente José Antonio Kast, que no terminan solo ahí, porque lo del viernes, más allá del ejercicio que se hizo de establecer dónde está cada uno de los partidos, cuáles son las prioridades, establecer que no van a hacer una coalición más allá de lo que haya dicho en Uruguay el presidente José Antonio Kast y sus aspiraciones que para él originalmente tampoco son prioritarias. Para él nunca ha sido una prioridad establecer una alianza, más sí una coordinación política correcta y adecuada para poder sacar adelante en materia legislativa los proyectos y no se proyecte este desorden que hemos visto durante las últimas semanas. Se van a realizar reuniones periódicas, pueden ser quincenales, quizá una vez al mes, pero siempre con presencias de ministros de Estado. En este caso, Claudio Alvarado y José García Ruminot van a tener una preponderancia importante también en un trabajo de coordinación, más allá, Matilde, de lo que suceda en los comités políticos ampliados de los días lunes. Acerca de esto, del trabajo de coordinación, de la reunión de mañana en Cerro Castillo del presidente José Antonio Kast y de la posición del Partido Nacional Libertario, habló el día de hoy el viceministro de Estado Claudio Alvarado. Pasemos a escuchar qué fue lo que dijo acá desde el patio de los Naranjos. Esta es una reunión adicional que se va a materializar en los próximos días y en el futuro, indudablemente, que el calendario incorporará nuevamente a las fuerzas de nuestro sector. Siempre el diálogo y la comunicación ayuda a que la acción del gobierno se fortalezca. Respecto al llamado que han hecho algunos senadores a incorporar nuevas fuerzas políticas al gobierno, nosotros siempre estamos disponibles, las puertas están abiertas. El Partido Libertario, no obstante no ser parte activa del gobierno, ha sido un colaborador directo, inmediato y positivo en la acción del gobierno en el Poder Legislativo, y en ese sentido toda colaboración y toda ayuda bienvenida sea. Una semana, Matilde, que va a ser muy especial, muy noticiosa también a fines de esta semana, porque el día jueves se celebra el bicentenario de la presidencia de la República de Chile y hay una serie de actividades que va a liderar el presidente José Antonio Kast. Las más importantes van a ser el izamiento de la bandera, coincide la fecha con el Día de la Bandera también en nuestro país, pero acá el Palacio de la Moneda están invitados a un almuerzo todos los exmandatarios. Ya está confirmado la presencia del presidente Gabriel Boric, quien se va a volver a ver la cara después del 11 de marzo con José Antonio Kast y después de su aparición criticando los cobros del crédito con aval del Estado y el tema del secreto bancario, lo propuesto por el Ejecutivo. Está confirmada también la presencia del expresidente Eduardo Frei, también de la ex primera dama Cecilia Morel y su hija Magdalena Piñera en representación del expresidente Sebastián Piñera. Ricardo Lagos se ha excusado de venir, recordemos que él se retiró de la vida pública y hace tiempo no participa en este tipo de actividades protocolares, y solo falta Michelle Bachelet, quien recordemos no tiene y no ha tenido la mejor relación con la administración de José Antonio Kast, todo esto a raíz de la negativa de apoyar la candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas por parte de esta administración.
Se nos ha dicho que ella probablemente, Matilde, esté fuera de Chile cumpliendo funciones relativas a su campaña. Lo que yo tengo entendido es que al menos hasta hoy en la mañana ni siquiera habían contestado desde el equipo de la presidenta Bachelet esta invitación que se habría extendido ya hace un par de semanas. Los vamos a ver acá en un almuerzo en el Palacio de la Moneda y posteriormente en el Museo Histórico Nacional a las 15 horas. Van a estar también, están invitados, están convocados. Y en ese lugar, Matilde, incluso cada uno de los ex mandatarios tiene un espacio para poder hablar acerca de la importancia de la presidencia de la República. Es decir, podríamos volver a escuchar de manera pública en un evento así al expresidente de la República, Gabriel Boric, con José Antonio Kast sentados en primera fila, liderando, por supuesto, lo que van a ser estas celebraciones. Así que va a ser una semana, al menos políticamente, muy interesante y con presencia activa de nuestros ex mandatarios acá en el Palacio de Gobierno. Quedamos a la espera entonces de la decisión que tome la expresidenta Michelle Bachelet, que la veíamos también aquí activa en este encuentro que tuvo con las mujeres alcaldesas durante la semana pasada, ahí en un encuentro que fue bastante transversal también y que dio que hablar. Bien, muchísimas gracias, Ivo, por toda esta información y quedamos a la espera de novedades como siempre durante la tarde. Así que cualquier cosa, tú nos llamas. Que estés bien. Que estés bien, Mati. Un abrazo. Bueno, y el socialismo democrático anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional por la invariabilidad tributaria, uno de los puntos de la llamada ley de reconstrucción, una vez que este plan sea despachado a ley. Aquí está Colomba Eijols para contarnos cómo va la negociación que está ya esta semana en pleno instalada en el Senado. Recordemos que para el Ejecutivo el plazo ideal es que esta ley entera salga despachada antes de fin de mes, por lo tanto los tiempos apremian. Se extendió el plazo para presentar indicaciones, lo que es una señal positiva también para la oposición, pero los ánimos no están de los mejores. Sí, muy buenas tardes, Mati. No lo toman como tal, no lo toman como una buena noticia esta extensión de los plazos de indicaciones, nos comentaban hoy día desde la oposición, porque finalmente se mantienen, solamente que hay, claro, una extensión de plazo de manera gradual para presentar en cada comisión indicaciones, pero ya, por ejemplo, a las 20 horas hoy día vence el plazo para presentar las indicaciones en la Comisión de Medio Ambiente, que se encuentra sesionando durante esta jornada. De hecho, mañana se espera que esté la votación de las indicaciones en esa instancia. Posteriormente, el plazo para presentar indicaciones el día miércoles en la Comisión de Trabajo, eso al mediodía, y luego el jueves para la Comisión de Hacienda, y así retomar la discusión en esa comisión, que ha sido también bastante crítica, por lo menos los parlamentarios de oposición, por la postura que ha tenido el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, en poder hacer cambios o modificaciones más trascendentales, ¿no es cierto?, más importantes al plan de reconstrucción nacional, por ejemplo, con la rebaja del impuesto corporativo, con compensaciones. Eso es algo que el Ejecutivo le ha cerrado la puerta y que, recordemos, es de las principales propuestas que han hecho desde la oposición. Ahora, con esta presentación de las indicaciones, lo cierto es que también se generó un ambiente tenso entre los partidos de oposición, porque no se logró llegar a un acuerdo de una presentación de indicaciones en conjunto, desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista. De hecho, hoy día a las 9 de la mañana se habían reunido todos estos partidos, los presidentes de estos conglomerados, y se zanjaron dos cosas. En primer lugar, presentar indicaciones. Van a presentar un paquete de indicaciones en conjunto que van a anunciar durante esta semana. Van a presentar de todas maneras indicaciones ya a título personal o de partido, como fue también en la tramitación de la Cámara de Diputados. Y otro punto que se zanjó durante esa reunión fue que se va a tomar la decisión, o se iba a tomar la decisión, el jueves, para dar a conocer si iban a recurrir al Tribunal Constitucional o no. Porque yo decía iba en pasado, porque teníamos esa noticia hoy día en la mañana, pero posterior a un almuerzo que se realizó con el Comité Parlamentario del Socialismo Democrático, anuncia la senadora Paulina Bodanovich, el senador Juan Luis Castro y el senador Vlado Mirosevic, que en ese almuerzo se tomó la determinación de que ellos van a recurrir al Tribunal Constitucional por dos cosas, dos aspectos en particular. Uno que tiene que ver con la invariabilidad tributaria, que es lo que se había anunciado ya en semanas anteriores, y también lo que tiene que ver con las compensaciones a reveses en los tribunales ambientales. Esos dos serían los temas que ellos llevarían al Tribunal Constitucional y que se adelantan finalmente a esta determinación que como oposición en su conjunto iban a dar a conocer el día jueves. Ahora, decían también los parlamentarios que se necesitan 13 firmas para llevar un requerimiento al Tribunal Constitucional de este tipo, haciendo alusión al Plan de Reconstrucción Nacional, y el Comité del Socialismo Democrático tiene 12 senadores, por lo que faltaría entonces un senador ahí que se sume a esa firma, y es por eso que también hacían un llamado desde, por ejemplo, el Frente Amplio, el Partido Comunista, el Comité Unido, a no tener ansiedad en este tema y poder esperar al día jueves para tomar en conjunto
una decisión. Ahora, eso no fue lo único polémico que se vivió hoy día, porque tras esta reunión vimos, estábamos en un punto de prensa, de hecho, del ministro del Trabajo, Tomás Rau, cuando él comienza a contestar por las cifras de desempleo y también las medidas que ha propuesto la mesa de reactivación. Lo cierto es que se escucha un portazo en la sala de al lado, donde estaba este punto de prensa, donde se estaba llevando a cabo este almuerzo. Se escucha un portazo y se escucha la voz de la senadora Daniela Chiccardini diciendo que fue una conversación poco seria, que poco serio decía esto la senadora Daniela Chiccardini. Espérate, ¿en alusión a lo que estaba hablando el ministro Mas? No, en alusión a lo que se estaba conversando en el almuerzo del socialismo democrático. De alguna manera quizás se dio ahí un diálogo tenso, lo que lleva a la senadora Daniela Chiccardini a cerrar con portazo, salir de la sala antes que los demás senadores del socialismo democrático y decir que poco serio. Tenemos solamente ese momento, pero claro, se estaba dando al mismo tiempo este punto de prensa del ministro Tomás Rau, que de hecho se le ve en la cara al secretario de Estado la sorpresa de lo que significó. Ya, pero no era para él. No era para él. Ahora, me he tratado también de contactar con la senadora Daniela Chiccardini. Ahora, no he tenido respuesta respecto de por qué sucedió eso, por qué sale de esa manera, pero se lo consultaron de hecho a la senadora Paulina Bodanovich, así que tenemos también las declaraciones, el momento de la salida de la senadora Daniela Chiccardini y también posteriormente lo que fue la reacción de la presidenta del Partido Socialista. 40 horas que se están trabajando. ¿Se nos puede decir La senadora Chiccardini salió diciendo que era súper poco serio y dio un portazo. No sé yo. Nosotros tuvimos una muy buena reunión y ahí estamos viendo el tema de las indicaciones y conversando. ¿Pero no fue tensa esa reunión con esos episodios? Pregúntale a ella, gracias. ¿Qué conclusiones? Yo le he preguntado en varias ocasiones ahora por diferentes medios, también he intentado conversar con ella, pero bueno, la senadora me decía en un par de minutos probablemente se le está haciendo esta consulta por parte de varios colegas, me imagino, por lo que fue esta salida abrupta de una reunión en donde justamente se estaban zanjando las indicaciones que se querían presentar por parte del Comité del Socialismo Democrático y después de lo que había sido también la reunión con los demás partidos, con el Comité Unido, donde también, Mati, han habido tensiones. De hecho, ayer, hoy día se dio la reunión del Comité del Socialismo Democrático por el tema indicaciones. Ayer se dio el del Comité Unido, el del Partido Comunista, Frente Amplio, la Federación Regionalista Verde Social y la Democracia Cristiana. A esa reunión no asistió de manera telemática el Frente Amplio. Decían que eran, por razones mundialeras. Ayer teníamos partidos bien buenos en el Mundial. Pero claro, lo cierto es que también el Frente Amplio está tratando de poder conciliar tanto el Comité Unido como con el Comité del Socialismo Democrático para poder aunar fuerzas y presentar indicaciones en conjunto, porque ahí también la piedra en el zapato ha sido la postura del Partido Comunista respecto de las opiniones que han tenido los demás partidos. Recordemos que también hace un par de semanas no se logra zanjar una propuesta en conjunto por parte de la oposición porque el Partido Comunista decía que ellos no estaban de acuerdo con la rebaja del impuesto corporativo con compensación, mientras que los demás partidos de la oposición sí suscribían a esa propuesta. Así que claro, desde el Frente Amplio intentan aunar fuerzas con el socialismo democrático, que no ha dado mucho resultado porque el Frente Amplio tampoco participó de este almuerzo. Hay que decirlo que era un almuerzo del Comité del Socialismo Democrático, pero de todas maneras no anuncian algo en conjunto, y el anuncio que posteriormente hace el Socialismo Democrático sobre recurrir al Tribunal Constitucional cuando este proyecto sea despachado generó harta sorpresa en el Frente Amplio. Y tenemos de hecho las declaraciones de la senadora de ese partido, la senadora Beatriz Sánchez, como también de los parlamentarios del Socialismo Democrático, que hacen este anuncio en desmedro de lo que se había concluido en la reunión de los partidos de oposición. Mati, revisemos esos comentarios y declaraciones. Senador, ¿qué pasó adentro? Salió la senadora Chiccardini gritando que era súper poco. Pregúntele a ella. ¿Estuvo adentro y se escuchaban algunos gritos? ¿Gritos? No. Hay gente que le gusta hablar en voz alta. Llama vía micrófono. Estábamos conectados telemáticamente, así que más allá de eso yo no puedo interpretar porque no estuve acá afuera. Lo que le puedo decir es que nosotros acordamos dos cosas. Nosotros vamos a ir al Tribunal Constitucional por la invariabilidad tributaria una vez que esto sea despachado a ley, porque eso es lo que procede jurídicamente. También somos taxativos en decir que aquí no hay tal atmósfera o ambiente de un acuerdo, poco menos que todos tomados de la mano para que ahora se transforme en buena persona la mega reforma. No.
La noticia de esta reunión es que llegamos a un acuerdo. Nosotros, si no somos capaces, con la mayoría en el Senado, de frenar esta locura, entonces tendrá que ser el Tribunal Constitucional quien lo haga. Esta locura me refiero al menos dos aspectos que tienen inconstitucionalidad. Primero, invariabilidad tributaria, que compromete varios gobiernos futuros. Y segundo, esta especie de indemnización que se daría a las empresas que obtienen RCA y que luego la subjusticia echa para atrás esos proyectos. A nosotros como Frente Amplio, y por eso estamos con el senador Ibáñez, nos gusta ser bien respetuosos y respetuosas de los procesos colectivos. Así que espero que el jueves efectivamente tomemos la determinación final como oposición en conjunto, incluido el socialismo democrático, de cuándo se presenta efectivamente el trámite al Tribunal Constitucional. Porque sí creemos que en el Tribunal Constitucional puede enfrentar este tema que consideramos muy malo para Chile, los dos temas, tanto la invariabilidad que se quiere instalar en este proyecto como también lo que acaba de detallar el senador Diego Ibáñez. ¿Por qué lo digo? Porque además recordemos que para poder presentarse al Tribunal Constitucional se necesitan 13 firmas. Claro, 13 firmas, de hecho, un cuarto del quórum para ambas cámaras. Por ejemplo, en el caso del Senado se necesitan 13 firmas para recurrir al Tribunal Constitucional, mientras que en la Cámara de Diputados son 39 las firmas requeridas para tomar esa acción. Entonces, como decía antes, restaría solamente un senador en el caso del Comité del Socialismo Democrático para que puedan llevar este requerimiento al Tribunal Constitucional por dos temas: por la invariabilidad tributaria, que ha sido cuestionada también por abogados constitucionalistas, y otro tema que ha sido cuestionado por la Corte Suprema es justamente esta compensación por fallos o por reveses, ¿no es cierto?, de fallos del Tribunal Ambiental. Entonces eso queda para la presentación del Tribunal Constitucional y obviamente generando, Mati, una tensión o roces en lo que veíamos en las declaraciones también de Beatriz Sánchez respecto de la ansiedad o esta determinación que toma por su cuenta el Comité del Socialismo Democrático y que llama la atención porque fue horas después de esta reunión que habían sostenido hoy día en la mañana en el Partido Socialista toda la oposición. Ahora, esto generó reacciones inmediatamente. En el excongreso estaba presente el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, también generó declaraciones del viceministro Claudio Alvarado. Mati, tenemos las dos respuestas del gobierno por esto, así que pasemos a revisar qué dijeron. Estamos bastante tranquilos respecto de la constitucionalidad de ambas normas. ¿Pero qué significa eso? ¿Que lo van a poder defender en el fondo? No, según su parecer, ¿por qué no habría una falta a la Constitución? Bueno, eso se tendrá que ver en la sede que corresponde, pero estamos muy tranquilos en ese tema. Acá voy a cesar en el ánimo de llegar a un acuerdo, siempre. Lo que estamos diciendo es que vamos a recuperarnos. Este proyecto de ley que estamos discutiendo es una parte fundamental de ello, más las otras medidas que hemos estado haciendo. Antes de emitir un juicio sobre el particular, yo esperaría la tramitación en particular de las indicaciones y verificar al final del día en cómo termina el proyecto en su conjunto. Así que espero que los procesos de diálogo y de conversación que están abiertos sean fructíferos, que el trabajo que se inicia en las comisiones recoja las aprehensiones de todos los sectores y poder concordar normas en la materia que usted me señala que puedan ser, ojalá, despachadas de manera consensuada. ¿En consecuencia usted cree que esta parte de la oposición se está adelantando a ese debate? Bueno, yo creo que la lógica indica que para recurrir al Tribunal Constitucional es más sano esperar cómo termina la norma en sí. Claro, lo van a esperar igual de todas maneras, esto lo decía el socialismo democrático, cuando se despache el proyecto ellos van a recurrir al Tribunal Constitucional, pero ahí la crítica del ministro Alvarado es que justamente ya anuncien que lo van a hacer sin conocer cómo queda el proyecto finalmente, en donde también decía, por ejemplo, hoy día el ministro del Trabajo, Tomás Raúl, en este punto de prensa, va a pasar todavía por la Cámara de Diputados porque efectivamente si se aprueban estas modificaciones, estas nuevas indicaciones, tiene que volver a la Cámara de Diputados para tercer trámite constitucional, entonces queda todavía camino por recorrer, eso sí, se espera según el cronograma del gobierno se vote en la sala, las indicaciones, la discusión en particular, el 15 de julio, así que no queda tanto por lo menos para la tramitación en el Senado, como tú bien decías, Mati, al comienzo, son tiempos estrechos. Tiempos estrechos, bueno, nos quedamos con la curiosidad de qué fue lo que pasó con la senadora Chicardini. Me voy a averiguar. Sí, absolutamente, en todo caso, los roces entre Paulina Bodanovich y Daniela Chicardini comenzaron apenas prácticamente se instaló este Senado nuevo, con ella como senadora recién asumida, porque
le llamaron la atención. Esto no son las maneras del Senado. Sí. Por lo tanto, pedirle la salida, la renuncia al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, claro, por el alza del precio de los combustibles. Así es. Fue iniciando el gobierno y ahí se notó esas dos maneras. De hecho, me recuerda nuestro editor Momo Marín que le dijo diputada Paulina Bodanovich a la senadora Chicardini. Un llamado de atención que no le gustó. Sí, parece que ahí sigue la tensión. De todas maneras, me voy a averiguar ahí también cuál es la versión de la senadora Chicardini. Por cierto. Bien, muchas gracias y bueno, vamos a tener 2 semanas solamente, menos de 2 semanas para conversar de este proyecto. Ya después se verán los temas, porque no solamente depende del crecimiento y del desarrollo de la aprobación de este proyecto, sino que de más cosas que se están impulsando. También se están impulsando otros temas laborales que son importantes también destacar. Así que muchísimas gracias, Colomba. Y nosotros a esta hora hacemos una pausa con esta imagen de la capital, donde esta jornada amaneció gélido. 3,4 grados bajo cero marcó el termómetro en la estación de Pudahuel. La máxima, eso sí, llegó a los 18 grados con 8 décimas. Y hasta ahora tenemos 14 grados con 3 décimas de temperatura, cielos cubiertos a esta hora en la capital. Y con esta imagen entonces hacemos un alto y ya regresamos con otras noticias del día. El Servicio Nacional del Consumidor ha recibido más de 170 reclamos por los polémicos shows de BTS en nuestro país, que recordemos habían sido agendados pero no tenían el permiso y el Instituto Nacional del Deporte los canceló. Perdón, me llegué a atorar. Juan Cristóbal Cható está aquí para contarnos cómo va toda esta tramitación y toda esta negociación que hay entre la productora DG Medios, el Ministerio del Deporte y qué es lo que pasa con también los fans que han hecho mucho ruido público. Bienvenido. Sí, ¿cómo estás, Matilde? Muy buenas tardes. Lo vimos ayer también en esta manifestación masiva, manifestaciones que se dieron en 11 ciudades del país y que en la región metropolitana, si bien no hay cifras oficiales, se especula que cerca de 5.000 personas marcharon por la Alameda en contra de esta decisión del Instituto Nacional del Deporte debido a las externalidades negativas que dejarían estas 3 fechas de concierto de BTS en el Estadio Nacional. Decidieron no dar la autorización solicitada por la productora DG Medios para estos conciertos que ya estaban agendados para las fechas del 14, 16 y 17 de agosto, todos totalmente agotadas en el Estadio Nacional, que es la sede más grande de nuestro país para este tipo de eventos. ¿Y por qué surge esta polémica? Bueno, porque precisamente ya son 3 fechas totalmente agotadas en sus entradas y que se había prometido que iban a ser en el Estadio Nacional. Sin embargo, se da esta situación en la que el IND por distintos motivos decide no dar la autorización correspondiente. Esto se tomó parte de la agenda derechamente durante la última semana, incluso llegando a ser tema para el gobierno. Sin embargo, durante esta jornada también tuvimos novedades respecto a lo que es los reclamos presentados por las personas que pretendían asistir a estos conciertos. 177 reclamos han ingresado al CERNAC desde que se dio a conocer esta noticia, debido precisamente a esta situación, en particular ante la posibilidad de que el concierto se lleve a cabo, pero no en el Estadio Nacional. Parte de las pancartas que podíamos ver ayer derechamente, nosotros estuvimos en esta manifestación cubriendo, era que tiene que ser en el Nacional. Es lo que exigen las fans, principalmente porque la estructura que trae esta gira de BTS es una bien compleja y que es prácticamente inviable en cualquier otra sede. Según han apuntado, es un escenario de 360 grados que se instala en la mitad de la cancha y que pesa más de 600 toneladas. Eso es una de las razones también por las cuales no se había dado la autorización, porque esto dejaría la cancha del Estadio Nacional prácticamente inutilizable para eventos deportivos en un plazo de entre 4 y 6 meses. Claro, lo que decía la ministra era que si se ponía una plataforma que pudiera distribuir esos 600 kilos, se podía reutilizar, pero que la productora no había dado una alternativa que fuera lo suficientemente aceptable para poder poner a disposición la cancha. Sí, es una situación bastante compleja, ya que por supuesto el Estadio Nacional no solamente una sede de conciertos, también alberga los eventos deportivos más importantes en nuestro país y se tiene que tener en consideración esto al momento de autorizar o no un evento masivo que no estaba autorizado. Que no estaba autorizado, y ese es el gran problema, que se hizo esta venta de entradas previo a las autorizaciones correspondientes por parte del Instituto Nacional de Deportes, que es la institución que maneja, por cierto, el Estadio Nacional, y es por eso
que hubo un teoría de los ingreso... hechos consumados. Así es, y por eso es que precisamente hubo un ingreso masivo de reclamos ante el Servicio Nacional del Consumidor. Vamos a escuchar precisamente las declaraciones del CERNAC y a continuación cuáles son las medidas que podrían tomarse en voz de los expertos. Los invito a que pasemos a revisar esas declaraciones. Actualmente como servicio estamos monitoreando la situación y en ese contexto hemos oficiado tanto a la productora de G-Medios como a la etiquetera Ticketmaster. Nuestro objetivo es solicitar formalmente los antecedentes técnicos y comerciales del evento para poder conocer el estado real de su organización. Adicionalmente, hemos solicitado de manera preventiva información relativa a los eventuales planes de contingencia y resguardo financiero en favor de los consumidores en caso de que las condiciones originalmente contratadas sufran modificaciones o el evento no pueda concretarse. Ante cualquier cambio en las condiciones acordadas, reprogramación o eventual suspensión de un espectáculo, los consumidores tienen el derecho básico a recibir información veraz y oportuna, así como también a la devolución íntegra de todo lo pagado por el ticket, incluyendo el cargo por servicio. Ha sucedido que ha sido necesario cambiar el lugar en que se va a hacer el evento. En estas situaciones, cuando ha intervenido el CERNAC, se ha solicitado a la productora una compensación hacia los consumidores porque de alguna manera se ha estimado que el lugar en donde se va a realizar el concierto es parte misma del precio que se está pagando. El CERNAC podría eventualmente intentar dictar algún tipo de reglamentación acerca de las buenas prácticas para la organización de eventos masivos, ¿no? Y que haya algún tipo de planificación o de orden para que efectivamente los consumidores puedan adquirir los boletos bajo la real expectativa de que el concierto se va a celebrar o el espectáculo público se va a celebrar en los términos en que fue pactado. Es una situación sin duda bien compleja, ya que el CERNAC, además de estos reclamos recibidos, lo escuchábamos en las declaraciones, envió un oficio, tanto a la productora como a la etiquetera a cargo de estos eventos, para poder determinar primero en qué estado está la producción actualmente, especialmente en el tema de los permisos ya más técnicos que se estarían solicitando, y también respecto a eventuales medidas de mitigación en el caso de que esto se tenga que correr o derechamente cancelar, si van a devolver o no el dinero de las entradas a las personas. Para que se hagan una idea, esto se supone que va a ser albergado en el Coliseo Central del Estadio Nacional, que tiene una capacidad de cerca de 50.000 personas. Estamos hablando eventualmente de la devolución de 150.000 entradas, que las más caras llegaban a los 500.000 pesos. Eso te iba a preguntar, si hay transparencia respecto a cuánto gana la productora con este concierto, con esta serie de 3 conciertos, porque bueno, es un grupo que está en el top, en la cúspide a nivel mundial, que debe cobrar muchísimo, pero lo que tú decías, hay entradas que llegan a costar 500.000 pesos. ¿Cuál es, se ha hecho ese cálculo o no se sabe cuánto cobran? Desconozco hasta el momento cuál sería el margen de ganancia para la productora, pero recordemos que también en Chile tenemos, y esto es una estadística que se ha dado a lo largo del tiempo, las entradas a los conciertos quizás más caros del continente. Así que sin duda el margen de ganancias debe ser importante. Por supuesto que es caro producir un evento de esta magnitud, especialmente en 3 fechas, pero ya lo decíamos, son cerca de 150.000 entradas que se vendieron y entradas que iban desde los 100.000 hasta los 500.000 pesos, por lo que sin duda la ganancia no debe ser menor. De hecho, durante la manifestación del día de ayer también, por ejemplo, habían quienes apuntaban a que el daño del pasto, que podría incluso ser cubierto por la productora, debido a que los márgenes de ganancia, si bien no tenemos el dato exacto, probablemente no sean muy bajos. Ahora, cuando ocurrió toda esta situación, nosotros lo comentábamos al principio también, desde el gobierno salieron rápidamente a decir que esto se debe principalmente a que la productora de G-Medios vendió las entradas y agotó las 3 fechas sin tener la autorización correspondiente. Eso es uno de los principales argumentos que ponen adelante el gobierno, ya que fueron el principal blanco de las críticas derechamente después de que se dio a conocer esta noticia, debido a que fue una institución estatal, como es el Instituto Nacional de Deportes, el que no da la autorización para realizar estas 3 fechas de concierto de BTS en el Estadio Nacional. Sin embargo, desde distintas organizaciones que velan por los derechos de los consumidores hacen reparo en el hecho de que esto es una práctica que
que se ha vuelto cada vez más común entre las productoras de los eventos masivos. Derechamente reservan el lugar o hacen las primeras gestiones, posteriormente se venden las entradas y los permisos son algo que queda prácticamente al final, que dan por sentado muchas veces las productoras de estos eventos masivos. Y esto se debe en parte a un vacío legal. Actualmente en la legislación chilena no hay nada que exija a las empresas productoras de eventos tener ciertos requisitos técnicos listos previo a la venta de entradas. Algo tan básico como el permiso del recinto no existe. No existe, por lo menos en la legislación actual, algo que determine cuáles son los requisitos técnicos que debería estar cumpliendo precisamente un evento previo a poder vender las entradas. Por supuesto, ya queda en el criterio de cada productora qué tan seguros están de que se les va a autorizar antes de pedir estos permisos. Sin embargo, pasan situaciones como la que estamos viendo ahora, que incluso ha repercutido en noticias internacionales, que muchas veces no se les da los permisos y el concierto queda en una tela de juicio. Totalmente no se sabe derechamente si es que se va a poder realizar o no. Sin embargo, eso cambia precisamente bien cerca de la fecha que va a ser este concierto, porque a fines de noviembre de este año es el plazo tope que tiene el gobierno para emanar los reglamentos de la Ley de Seguridad Privada. ¿Y qué tiene que ver esto con toda esta situación? Que la Ley de Seguridad Privada va a regular en parte los eventos masivos y cuáles son los requisitos que tienen que cumplir eventos masivos de más de 3.000 personas para poder llevarse a cabo en estándares de seguridad que estén concordantes con la Ley de Seguridad Privada. Y dentro de eso debería entrar una normativa en vigencia que exija precisamente a las productoras tener un cumplimiento ya establecido de ciertos estándares técnicos al momento de realizar estos eventos. Los invito también a que pasemos a revisar parte de esas declaraciones. Las productoras han hecho algo habitual de vender los tickets sin tener las autorizaciones correspondientes para hacer sus recitales o sus eventos. Esta es una situación absolutamente irregular y que claramente no le da certeza a los consumidores, a los amantes de los espectáculos, de que se va a realizar en ese lugar o no. Pero hay una oferta que se hace por parte de las productoras que debe cumplirse. Cualquier cambio de lugar o algo que no se realiza dentro de lo que se ofertó es un incumplimiento de contrato. En este momento no existe ningún reglamento que exija a las productoras la factibilidad técnica para realizar un evento de esta naturaleza. Este reglamento entra en vigencia el mes de octubre. Mientras tanto, lo que uno espera es que las productoras actúen con responsabilidad y antes de vender las entradas al público tengan claro dónde va a ser el lugar donde van a ejecutar el evento. De lo contrario, esto es una infracción grave a la ley del consumidor. Ya, aquí están todas las voces. ¿Qué dice DG Medio? No sabemos. Hasta el momento no había una declaración oficial por parte de la productora. Nosotros hemos intentado también hacer contacto. Sin embargo, esto no ha surtido frutos, por decirlo de alguna forma. No hemos podido tener una versión ni un comunicado respecto a toda esta situación. Sin embargo, lo que sí hemos sabido es que se están tomando medidas para poder mitigar los daños que el escenario podría causar al césped del Estadio Nacional, que es la principal externalidad negativa por la cual no se autorizaron estas 3 fechas, y esas gestiones también estarían rindiendo frutos. ¿A qué me refiero? Que el día de ayer, prácticamente en paralelo a esta masiva marcha que se estaba dando en 11 ciudades del país, el Instituto Nacional de Deportes emite un comunicado donde dicen que la productora está haciendo ciertos cambios a el escenario o a cómo estarían preparando la mitigación de esta situación, y en base a eso se reabre la posibilidad de que esto pueda ser en el Estadio Nacional. Es decir, las puertas no están totalmente cerradas a que se puedan concretar estas 3 fechas tal como se prometió. Sin embargo, esto va a depender de 4 informes que el IND le exigió a la productora. Uno respecto a cargas, presión y estructura de la producción. Uno respecto al sistema de protección y la superficie de apoyo. Ahí entran estas planchas que decíamos en un principio que puede mitigar también este problema. En tercer lugar, la operación del evento en cuanto al montaje, desmontaje y el tránsito, cómo afecta esto también el movimiento vehicular en los alrededores del Estadio Nacional. Y por último, un plan de mitigación y manejo agronómico del césped del Estadio Nacional. Porque había un problema con los sistemas de riego, no solamente con el césped, sino que con el sistema de riego que se supone que ahora está en otro estándar que es mucho más moderno, mucho más caro también.
Pero lo que parece que es una paradoja es que las autoridades aparecen pagando los costos de una decisión que tomó una productora sin tener ningún permiso. Sí, es una situación bien compleja, sin duda, para el gobierno, por lo que nosotros decíamos. Apenas se dio a conocer esta polémica, ellos salen al paso de esta situación diciendo que la responsabilidad estaría en la productora, que no esperó tener los permisos adecuados para poder vender las entradas, pero claro, en cierto punto el gobierno termina pagando algunos costos políticos, se podría decir, respecto a toda esta situación. Sin embargo, también están estas gestiones como las que mencionábamos para poder facilitar precisamente que se pueda hacer estas 3 fechas de concierto, que ya lo decíamos. Porque una alternativa está de hacerla al lado en el Parque Estadio Nacional, no pareciera una alternativa, que fue donde terminó haciendo Shakira sus conciertos, recordemos unos años atrás que también tuvieron un problema, o si no el Parque Cerrillos, que tampoco era una alternativa. Sí, no, habían varias propuestas. De hecho, recordemos cuando se dio a conocer esta situación desde el estadio, desde Colo-Colo, por ejemplo, se abrieron a ofrecer el Estadio Monumental. Claro. La propia ministra propuso el Parque Estadio Nacional, que es de menor envergadura, pero que está dentro del mismo recinto. Y Cerrillos. También se habló también del Parque Cerrillos, del Sausalito, en el caso de Viña del Mar. Son varias las opciones que se propusieron. Sin embargo, nosotros lo decíamos también y lo escuchábamos ampliamente en la marcha del día de ayer. Las fanáticas quieren que esto sea en el Estadio Nacional, principalmente porque no habría otro lugar que albergue la cantidad de gente derechamente que puede albergar el Estadio Nacional, y también esta estructura que es 360 y que iría en la mitad de la cancha. Nosotros pudimos hablar con una representante de estos variados clubes de fanáticas que se encuentran en todo el territorio nacional, consultarle en particular por esta situación, esta apertura del gobierno a poder recibir nuevos informes por parte de la productora. Esto tuvieron que decir al respecto. No lo vemos como un avance, ya que lo que dijeron en el comunicado es que van a revisar el plan de propuesta de DG Medios, y eso es algo que se tenía que hacer, o que al menos nosotras como fandom asumimos que se estaba haciendo. Mientras nosotros no tengamos un comunicado oficial de la productora especialmente de que los conciertos se van a realizar en el Estadio Nacional como estaba anunciado oficialmente en un principio, nosotras seguimos en realidad en esta lucha que se ha sentido como una lucha. Como una verdadera lucha, lo decía ahí Carolina, lo han sentido las fanáticas y fanáticos de BTS por esta situación. No es menor, ya lo decíamos, 150.000 entradas vendidas para 3 fechas de conciertos de esta banda, que por cierto estuvo separada un tiempo, en esta gira está volviendo a hacer su gira mundial. Muchos se emocionaron cuando se enteraron que iban a venir a Chile, sin embargo siguen dudas si se va a poder realizar y si se va a poder hacer o no en el Estadio Nacional. Bien, aumenta la expectativa entonces. Seguramente van a llegar a algún acuerdo, pero vamos a estar atentos a cuando se dé a conocer alguna de las alternativas que se han propuesto. Bien, Juan Cristóbal, muchísimas gracias ahí recuperándote de lo que fue la manifestación de las ARMY. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Y a esta hora cambiamos de tema, nos vamos de inmediato al Congreso en Valparaíso, porque hoy la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara discutió el proyecto que crea un registro nacional de vándalos, en la que el gobierno abre la puerta a introducir algunas modificaciones. Vamos a tomar contacto con Nicolás Donoso para conocer todos los detalles. Hola, Nicolás. Hola, ¿qué tal, Mati? Buenas tardes. De hecho, llegaron hasta la Comisión de Seguridad retomando el trabajo legislativo luego de la semana distrital. El viceministro Claudio Alvarado, también acompañado del ministro de Seguridad Martín Arrau y el subsecretario del Interior Máximo Pavés, para poder continuar con la discusión en general. Aún no votación de este proyecto de Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades, que fue presentado hace poco más de 3 semanas, que en su momento generó controversia porque en paralelo el Tribunal Constitucional emitía un juicio, también impugnaba algunos artículos más bien respecto al proyecto de escuelas protegidas, como por ejemplo la restricción de la gratuidad. ¿Y por qué lo llevo a eso? Porque una de las medidas más gravosas que contempla eventualmente como sanción a quienes formen parte de este Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades es la pérdida de la gratuidad, también la pérdida del beneficio de la pensión garantizada universal o un subsidio al arriendo. Son esas 3 materias que principalmente terminan siendo las sanciones más gravosas para quienes puedan cometer ilícitos, ya sea delitos o incivilidades, y de acuerdo también a la pena, al catálogo de delitos que se van a ir desglosando eventualmente en este registro. Lo decíamos entonces, llegaron las 3 autoridades, era primera vez que exponían al menos respecto a este proyecto los ministros. Lo había hecho el subsecretario
secretario Máximo Pavella en la última sesión había generado cierta molestia, que no expusieran sus puntos ninguno de los ministros. Por tanto, ahora ya se hizo presente el ministro de Seguridad, Martín Arauz, quien explicó los principales lineamientos, lo que se ha ido señalando a lo largo de las semanas, Mati, en relación a los tipos de delitos e incivilidades que forman parte y que integran este listado, como por ejemplo ya sea atentados contra carabineros y personal de salud, también como puede ser alguna incivilidad, el rayado, la evasión del transporte público, y cómo aquello se va a ir viendo respecto a la proporcionalidad, que ha sido una de las materias que también ha ido generando ciertas diferencias con la oposición y que ha ido diagramando, en que eventualmente ellos señalen que podrían impugnar algunos artículos ante el Tribunal Constitucional. Lo decíamos, la presentación del ministro Arauz también se basó en poder identificar, defender el proyecto por primera vez ahí en la instancia ante algunos cuestionamientos, también la polémica por las sanciones o la inclusión de los bingos comunitarios que se había generado también al momento que se presenta esta iniciativa, y termina abriéndose, bien lo decías también al inicio de este despacho, algún tipo de modificación, particularmente a revisar quiénes podrán acceder eventualmente a este registro de vándalos. Ahí el gobierno, las indicaciones que eventualmente se presenten en particular, porque ese es el momento donde se pueden ingresar enmiendas, se va a abrir a que quede bien establecido qué personas eventualmente van a poder acceder a este registro nacional único de vándalos e incivilidades, entre otras materias, para poder ir perfeccionando el proyecto y también disipar algunas dudas que se han ido generando en parlamentarios de oficialismo. Pasamos a escuchar lo que señaló el ministro de Seguridad, Martín Arauz, Mati, luego de la comisión en esta primera sesión en general, donde asisten al menos secretarios de Estado. Por supuesto que hay diferencias que habrá que ir abordando en la votación en particular, en las indicaciones, y eso es lo que ha expresado el ministro del Interior, el ministro de Seguridad. Estamos totalmente disponibles, una vez iniciado el debate de las indicaciones, partir precisamente abriendo ese espacio de discusión. Por lo que nos manifestó la comisión, hay una larga lista de invitados, así que habrá que ver los tiempos que maneja la comisión. Habrá que ver las indicaciones, esperemos ir viendo cada paso cómo va saliendo este proyecto, pero creemos que efectivamente cuando alguien daña lo que es de todos, esa reparación la pagan todos los contribuyentes. Cada municipio gasta cientos y miles de millones de pesos en reparar los espacios públicos. Efectivamente, esa persona no tiene derecho a recibir lo que el resto de los contribuyentes le entregan como beneficio social. Actos vandálicos, Mati, que se terminan penando con cerca de 5 años, de acuerdo a la actual legislación. También en relación a alguna incivilidad, máximo una pena de 1 año. Eso se ha dejado establecido, de hecho se ha reiterado que así va a ser eventualmente en el proyecto en base a la exposición de ambos ministros, pero también es relevante decir que va a suceder eventualmente con la reincidencia, y entonces podría aumentar de alguna forma la pena, pero habrá que ir diagramando y también realizando modificaciones en relación a quienes van a terminar ingresando a este registro nacional único de vándalos e incivilidades. Pero también se han referido parlamentarios, lo decíamos, en el oficialismo cunden algunas dudas respecto a que se pueda ir acotando, explicando de mejor forma cómo va a ir funcionando el tipo de delitos, que las sanciones, la duración que se van a realizar y cómo va a ser esto de la pérdida de beneficios sociales para evitar una caída como la que se vivió, más bien un traspié con el proyecto de escuelas protegidas que había sido despachado de acá de la Cámara de Diputados, también en el Senado con, de alguna forma lo podemos decir, bombos y platillos, y que luego terminó impugnando alguna de esas normas, como por ejemplo la restricción a la gratuidad en base al requerimiento que fueron emitiendo parlamentarios de oposición. Quieren que no se repita aquello, por tanto vamos a pasar también a escuchar lo que señala el diputado de la UDI, Eduardo Cretón, pero también el diputado del Partido Socialista, subjefe además de dicha bancada, que hoy reemplazó al diputado Raúl Leiva en la comisión. Hablamos de Nelson Venegas en relación a que ellos se abren a poder debatir, a poder realizar las modificaciones respectivas, tal como lo han ido señalando en otros proyectos, a reunirse con el ministro de Seguridad, entendiendo que es un primer trámite, que es solamente la eventual discusión y votación de la idea de legislar de esta iniciativa, pero de que se tienen que abrir el gobierno a realizar modificaciones sustanciales para que eventualmente el proyecto pueda ser fructífero. Pasamos a escuchar a ambos parlamentarios. Esperamos que el Ejecutivo recoja las observaciones de la Comisión de Seguridad para perfeccionar este cuerpo legal, para que sea muy útil para restablecer el orden en nuestro país. Creemos que las incivilidades deben ser sancionadas y que el ingresar a este registro debe conllevar la pérdida de beneficios, lo que nos parece absolutamente justo. Hay varias observaciones en la comisión, esperamos que el ministro del Interior y el ministro de Seguridad recojan las preocupaciones de los integrantes de la comisión. Y así como está establecida esa ley, no sirve, no llega y no cumple el objetivo que debería perseguirse. Y lo único que realiza es castigar con medidas accesorias a aquellos que requieren de bienes sociales,
porque cuando se trata de delitos de cuello corbata, cuando se trata de delitos que cometen aquellos que son poderosos en términos políticos y en términos económicos, no se dan penalidades accesorias. Y eso atenta contra el principio de igualdad. Además, hay desproporcionalidades absolutas, para que la gente lo entienda. En este momento, como se está presentando por parte del Ejecutivo el proyecto de ley, se están impidiendo la realización de bingos, de lotería, y estas personas que participan en esos bingos y lotería no van a poder participar, por ejemplo, en los beneficios sociales de vivienda o de distintos tipos de subsidios. Y para que lo sepa el Ejecutivo, porque parece que no tiene conocimiento de cómo funciona la vida real, la gente que hace bingos y lotas es precisamente porque pertenece a comités de vivienda. Entonces van a quedar impedidos de la satisfacción del bien que tratan de perseguir. Hay otro cuestionamiento también que se ha ido realizando, Mati, en esta prematura tramitación, y es que en relación a que sería un proyecto, han dicho desde la oposición, o así lo han advertido al menos, que eventualmente castigaría o perjudicaría a quienes tienen menos recursos. El gobierno ha buscado al menos ir saliendo al paso de aquellos. Señalan que el proyecto, como se encuentra redactado, previo a que se realicen algunas modificaciones, no discrimina en relación a quienes tienen menos recursos. Señala que eventualmente quienes tienen mayores recursos también serían objeto de estas sanciones, en alusión también y buscando homologarlo a lo que sucedió con los deudores de pensión de alimentos, a este registro de deudores de pensión de alimentos, señalando que aquello tiene similitudes y allí se ha ido cobrando sin mayor distinción respecto a quienes tienen o ostentan mayores recursos en relación a quienes tienen menos. Y bueno, ahí escuchábamos entonces lo que dijo el presidente de la Comisión de Seguridad, Cristian Araya, y Nelson Venegas, pero vamos a pasar a escuchar también qué sucede con parte de la oposición y cómo se han ido ya alineando en relación a eventualmente recurrir al Tribunal Constitucional. Lo decíamos, lo han hecho con el proyecto de escuelas protegidas, también lo van a realizar con el proyecto de reconstrucción o mega reforma, y en el caso del Registro Nacional de Vándalos, que se encuentra en una tramitación apenas de primer trámite, también se estaría estudiando por parte de abogados constitucionalistas que terminan asesorando sobre todo a parlamentarios de oposición, y fue el caso, por ejemplo, del exministro de Justicia durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric, el militante del Partido Comunista Jaime Gajardo, quien terminó señalando nuevamente, reiterando que el remedio puede ser mayor que la enfermedad y que probablemente, así como está el proyecto, no pasaría el vicio de constitucionalidad. Pasamos a escuchar al exsecretario de Estado. Creo que se han dicho por bastante académicos que es un proyecto deficiente en términos técnicos y que, si bien apunta a un aspecto que es central y que es preocupación de todos nosotros, es decir, las incivilidades y cómo podemos condenar las incivilidades para que se cometan menos en nuestras ciudades, pareciera ser que la forma en que el gobierno planteó este proyecto es del todo insuficiente. Así las cosas, entonces, Mati, primera sesión que asiste el ministro, va a continuar la tramitación a lo largo de la semana y también en las semanas venideras de este proyecto de Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades, con principales dudas que bien escuchábamos a lo largo del despacho en relación a la proporcionalidad, también a la cantidad de delitos, así como cuáles delitos e incivilidades, la diferencia entre un delito y una incivilidad que se va a tener que acotar, que el gobierno va a tener que seguir explicando, así como también ir echando por tierra aquellos argumentos que señalan que sería eventualmente un proyecto que podría castigar a quienes menos tienen recursos, en una iniciativa que en todo caso es prematura porque se encuentra el primer trámite constitucional, tiene que pasar eventualmente por la votación en general en la sala, discusión en particular en la misma comisión, eventualmente comisión de Constitución, y luego ya un segundo trámite en el Senado de este proyecto que busca además también ir enfrentando la sensación de inseguridad que aqueja a la población. Ya, pero hay apertura entonces porque también, claro, hay el riesgo de que se vaya y se recurra nuevamente al TC. Muchísimas gracias, Nicolás Donoso, desde el Congreso. Esta semana vamos a tener una semana bien intensa, así que nos vamos a estar en contacto durante todos los días. Que tenga una muy buena tarde, Nico. Buenas tardes, Mati. Y en el plano de seguridad, les contamos que el gobierno informó que las víctimas de homicidio bajaron en un 13% a nivel nacional, pero los delitos asociados a drogas y armas aumentaron. Este lunes, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, realizó un balance sobre distintos tipos de delitos registrados entre el 1 de enero y el 28 de junio. Respecto a los homicidios, se registraron 442 víctimas, en contraste con los 508 casos en el mismo periodo de 2025.
Los secuestros también disminuyeron con 43 hechos de este tipo, lo que significa un 42% menos que el año pasado. Además, los robos violentos cayeron un 11%. Pero no todas las cifras mostraron una baja, ya que los delitos asociados a las drogas subieron casi un 20%, mientras que los hechos delictivos asociados a armas aumentaron un 14,7%. Está bien. Por supuesto que nos queda un largo camino por recorrer para llegar a los niveles que tenía este país hace 10 años. Estamos muy conscientes de ello y por eso nunca vamos a hacer alegoría de estas cifras, pese a que son positivas. Cuando vemos que los homicidios en lo que va del año han tenido una baja de un 13% respecto del año pasado, son 66 familias menos que tuvieron que lamentar un deceso, 66 homicidios menos. Y lo mismo pasa con las otras cifras de delitos violentos, de robos, 11% menos a nivel nacional. Estamos muy conscientes de los desafíos y por eso seguiremos trabajando con planes focalizados. Estas no son recetas generales. 6 de la tarde con 13 minutos compartiendo con ustedes esta imagen del Faro de La Serena. Hacemos una pausa a esta hora de la tarde y ya regresamos con todas las noticias internacionales, con el deporte y más. En el plano económico, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, señaló que se vienen, comillas, buenas noticias, dijo, para la economía, pese a las negativas cifras de empleo e IMASEC que conocimos durante la semana pasada. Vamos a tomar contacto con Sebastián Riz para conocer esos argumentos. Hola, Sebastián, muy buenas tardes. Buenas tardes, Mati. Claro, distintas reacciones generó las declaraciones del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quien estuvo en una entrevista el día domingo con el diario La Tercera, en donde repasó distintos puntos que ha enfrentado desde que llegó al gobierno, desde que asumió la presidencia el presidente José Antonio Kast desde el 11 de marzo. Pasó, por ejemplo, con el alza de los precios de los combustibles, también con la negociación que ha llevado a cabo con el proyecto de reconstrucción nacional del gobierno de José Antonio Kast. Pero hubo dos declaraciones, Mati, que causaron distintas reacciones y también sorpresa tal vez de algunos parlamentarios, tal vez del mundo de los expertos, porque el ministro de Hacienda, el dueño de la billetera fiscal, se mostró bastante optimista respecto a las cifras económicas para el segundo semestre. Recordemos que la semana pasada, Mati, tuvimos bastantes cifras negativas de este ámbito. De hecho, el IMASEC, el índice de actividad económica, tuvo un retroceso de 0,9% en la actividad económica. También conocimos, por ejemplo, la cifra de desempleo que llegó la tasa de desempleo a 9,4%, que es bastante alta, la más alta en los últimos 5 años. Entonces causó sorpresa por ahí el optimismo que mencionaba en la entrevista el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Dijo que el segundo semestre la economía crecerá más y mejor que durante este primer semestre, que fue bastante malo en números económicos. Dijo que se mantendrá el crecimiento económico de 1,8% para este 2026, pero que eso ya subiría para el año 2027 a cifras mayores al 3%, una cifra también más alta de la que proyecta, por ejemplo, el Banco Central. Durante esta jornada también ratificó aquello y dijo que iba a haber una mejora en los números, principalmente por la rebaja del IVA en las ventas de viviendas. Así que te invito a que escuchemos esas declaraciones que realizó el ministro de Hacienda durante esta mañana afuera del Palacio de la Moneda. Tenemos algunas buenas noticias que queríamos compartir con ustedes. Es que vemos cifras que se van recuperando en términos de recaudación de IVA y nos permite adelantar que ya junio muy probablemente fue un mes con actividad económica creciendo y así esperamos también que siga ocurriendo en los meses venideros. Un optimismo, Mati, que causó impresión por parte de los expertos, pero sí fue respaldado por varios de ellos. Varios de ellos coincidían que los números económicos para el segundo semestre van a ser mejores que este primer semestre. Dijo también ayer, por ejemplo, en la misma entrevista, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, que números negativos económicos durante el primer semestre del año 2026 se debieron a números heredados primero por la anterior administración y otros por puntos
elementos en específico, cosas en específico, situaciones que pasaron durante el primer semestre que finalmente afectaron el número económico y los números económicos en general, como podría ser, por ejemplo, el IMASEC o el desempleo que llegó hasta 9,4%. Uno de ellos, por ejemplo, la baja actividad minera y también la baja en la actividad pesquera, dos sectores económicos de nuestro país que sabemos son sumamente importantes para el registro final de la actividad económica de Chile. Eso se vieron afectados durante el primer semestre y lo que generó varios números y cifras negativas durante los primeros meses del año. Eso, al pasar el tiempo y en el segundo semestre, se vería modificado y los números irían mejorando poco a poco hasta llegar a un crecimiento cercano al 1,8%. Recordemos que esa cifra de crecimiento también tuvo una modificación, se bajó respecto a lo que tenía proyectado al principio de la administración el gobierno de José Antonio Kast y se mantuvo en torno al 3%, cercano al 3% para 2027 y como te mencionaba al principio, esa cifra llegaría, y según las predicciones del propio ministro de Hacienda, por arriba del 3% el crecimiento económico para el año 2027. Números que fueron respaldados por los expertos en el optimismo que mostró ayer en la entrevista en La Tercera el ministro de Hacienda, que también lo dijo así durante esta mañana en el Palacio de la Moneda. Otro punto, por ejemplo, que también hacía énfasis el ministro es en cuanto a los proyectos que se han destrabado en el sistema de evaluación ambiental y también todos esos millones de dólares que finalmente potencian los números económicos de nuestro país. Escuchemos parte también de las declaraciones respecto a este optimismo que mostró el ministro de Hacienda durante esta jornada y también durante el domingo. El ministro Quirós tiene razón, no hay visos de recesión en nuestro país. Es cierto que la situación económica hoy día es mala y que tenemos un primer semestre que prácticamente está perdido con los 5 primeros meses en negativo. Sin embargo, el último IMASEC nos muestra un crecimiento del PIB no minero de cerca de 0,7 puntos y por el otro lado una contracción muy fuerte de la minería. En junio vamos a tener un IMASEC positivo, la economía va a comenzar a recuperarse y ya al cierre del año vamos a tener crecimientos mensuales sobre el 3%. El ministro, sin lugar a dudas, se sustenta mucho en gran parte, primero por un mejor desempeño principalmente de la inversión en la economía durante el segundo semestre del año. Le apuesta bastante esta variable económica a una recuperación de expectativas. Por lo tanto, eventualmente es un escenario plausible, la respuesta es sí, exigente también. Ahora, Mati, como te mencionaba también al comienzo, habían dos puntos que llamaron la atención de esta entrevista que realizó el ministro de Hacienda. Uno tenía que ver con este optimismo en los números económicos para el segundo semestre y otro también tiene que ver con el tema del empleo. Recordemos que hubo una tasa de desempleo del 9,4%, afectando principalmente a las mujeres, también con un alto nivel de informalidad y bajo creación de nuevos puestos de trabajo durante la semana pasada. De eso también abordó el ministro de Hacienda en esta entrevista. En específico lo hizo mediante el plan de reconstrucción que tiene uno de sus puntos un crédito al empleo. También, Mati, recordemos que durante la semana pasada hubo las primeras 22 propuestas de reactivación económica de esta mesa de reactivación laboral que fue convocada por el Ministerio del Trabajo y que tuvo sus primeras informes y primeras propuestas durante la semana pasada, en donde, por ejemplo, buscaba potenciar el proyecto de Sala Cuna Universal, buscaba también una modificación a la franquicia tributaria Sense y también una modificación a los subsidios de empleo. De eso fue que respondió durante la jornada de ayer domingo el diario La Tercera el ministro de Hacienda Jorge Quirós, en especial al crédito del empleo que está estipulado en este mega reforma del gobierno de José Antonio Kast que ya se está discutiendo en las comisiones del Senado y en ese punto en específico dijo que va a bajar el costo fiscal de esa iniciativa. Recordemos que tenía un costo fiscal bastante alto de más o menos 1.400 millones de dólares. Eso dijo el ministro que se va a ver modificado a más o menos 600 millones de dólares. Uno, porque se va a focalizar en los sectores más vulnerables y las personas que tienen contrato indefinido y también se va a crear otro subsidio del empleo que va a estar como indicación dentro de este crédito al empleo que aparece en la mega reforma y en donde se va a dar este subsidio a los trabajadores del sector exportador de conocimiento, los software, ingenierías, inteligencia de internet, etcétera. Todo eso va a terminar teniendo una reducción en el costo fiscal de esta iniciativa, de este punto en específico del empleo, del crédito al empleo, y que va a estar rondando los 600 millones de dólares. Escuchemos también parte de los
declaraciones de los expertos respecto a las cifras también de desempleo de nuestro país. Nos cuesta mucho como país ajustarnos después de un shock negativo, ajustarnos a tener niveles de desempleo razonables, que son niveles de desempleo 6% sigue siendo alto. Yo creo que tenemos una serie de medidas estructurales en el mercado laboral. Tenemos temas por un lado, tenemos algunas regulaciones que son un poco del siglo pasado. La construcción está deprimida relativamente respecto a lo que debería estar hoy día. O sea, hoy día estamos en una recuperación de la actividad económica, en teoría después de la pandemia, y sin embargo esa recuperación no se ha notado en la construcción. Hay medidas adicionales al sector construcción que tal vez deberíamos estar considerando. Si se recuperara, por así decir, el sector construcción a los niveles que tenía antes de la pandemia, ya solamente ahí tendríamos 150.000 empleos adicionales. Claro, por ejemplo, ahí escuchábamos al economista David Bravo, que formó parte también de esta mesa de reactivación laboral y también donde decía que se necesitan también más medidas, por ejemplo, potenciar el sector constructivo que no ha podido recuperarse desde la pandemia a números que tenía prepandemia respecto a la creación de empleos y lo importante que es este sector para poder bajar esta tasa de desempleo de 9,4%. También, por ejemplo, nos comentaban los expertos que lamentablemente los mejores números económicos que tal vez tengamos para el segundo semestre no van a repercutir inmediatamente en la tasa de desempleo. Esto se demora un poco en llegar y poder bajar esta tasa, así que tal vez podamos tener cifras cercanas al 10% de desempleo durante los próximos meses y que después, mediante los mejores números económicos, se vaya disminuyendo esta tasa de desempleo con el pasar del tiempo. Así que estaremos atentos a este optimismo que mostraba el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, y a estas buenas noticias que mencionaba al principio de este despacho respecto a los números económicos, y también vamos a estar súper atentos también respecto a la tasa de desempleo, que es altamente preocupante para nuestra sociedad, Mati. Exactamente, y esta semana tendremos el IPC, el día miércoles, ahí va a ser una cifra importante. Muchísimas gracias, Sebastián Riz, con la información económica. Y en otro ámbito, la Subsecretaría de Prevención Social presentó un nuevo sistema que busca centralizar el cobro de las cotizaciones que los empleadores no han pagado a sus trabajadores. La deuda llega a 31.000 millones de pesos y Natalia Muñoz nos tiene todos los detalles. Hola, Nati. Hola Mati, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, ya comenzó a funcionar este sistema único de cobranza de cotizaciones que agrupa en una sola plataforma, en una herramienta muy importante para poder cobrar las cotizaciones adeudadas por parte del empleador. Recordemos que hasta el mes pasado esto se realizaba de forma individual por cada aseguradora de pensiones, por cada AFP, pero a partir del mes de junio ya se comenzó a hacer de una forma unificada a través de esta plataforma. Es muy importante poder cobrar estos montos que se deben, tanto para que se pueda ir haciendo los ahorros previsionales y se pueda también hacer este monto que, según las palabras de las autoridades, se deben cerca de 31.000 millones de pesos hasta la fecha, según lo que se ha visto durante el primer mes de su implementación. ¿Cómo funciona esto? Escuchémoslo entonces en voz de las autoridades. Es un gran avance en la implementación de la reforma de pensiones, ya que hace que un sistema que era muy ineficiente, en que cada AFP por separado tenía que ir a cobrar las cotizaciones adeudadas a los trabajadores, ahora todo eso se va a centralizar junto con el IPS en este sistema de cobranza único, pero esto comienza a operar a partir de mayo, con las deudas que se gestionan a partir de mayo. Y no es ningún trabajo extra, el trabajador no tiene que hacer nada adicional, no tiene que hacer nada, el trabajador sigue todo igual, todo el trabajo lo hace este sistema único de cobranza de cotizaciones. Entonces, para que los trabajadores estén tranquilos, ellos no tienen que hacer ninguna gestión, no tienen que hacer ningún trámite para que esto comience a operar. Esto requiere una coordinación y también la necesidad de información actualizada, que no solamente depende del propio empleador, como ya se ha mencionado acá, que tiene una responsabilidad de mantener actualizada la información en las distintas instancias para las cuales se ha de ser contactado, sino que también para los empleados que tal cual saben cuál es la información y las cotizaciones no pagadas.
esta es una nueva forma de cobrar mucho más eficiente y efectiva. Hoy día hay que recordar de que cada FP cobra sus propias deudas por cada empleador y por cada trabajador, por tanto se viene engorroso y satura bastante los tribunales. Aquí lo que se hace es, al integrarse, hacer mucho más eficiente la gestión judicial. Eso permite de que la plata de los afiliados llegue antes a las cuentas individuales. De todas maneras, hay que pensar que mientras está el proceso de cobranza, se van cargando las rentabilidades, los intereses y las multas correspondientes, que todo termina llegando una vez que se cobran. Aquí lo que se hace es acelerar el proceso de cobranza para que lleguen antes y por tanto esté el registro abonado en la cuenta individual de los trabajadores de manera más oportuna. Ahí escuchábamos entonces, el sistema comenzó a operar a partir de junio pasado y esto funciona de forma automática. Los trabajadores no tienen que hacer ninguna diferencia, sino que más bien se le cobra de forma automática a los empleadores si es que tienen estos montos adeudados. Ahora, eso sí, según lo que comentaban las autoridades que lanzaban justamente esta plataforma durante esta jornada en la Subsecretaría de Previsión Social, ya a partir de este mes de julio se comenzarán a hacer las notificaciones no judiciales a los empleadores que tengan estas deudas y si es que no se ponen al día con estos montos, ya para el segundo trámite se comenzarán ya con las acciones judiciales para poder hacer los cobros. Este es un hito importante de la implementación de la reforma de pensiones que trae muchos desafíos consigo, como también la creación justamente de esta plataforma. Escuchemos entonces qué fue lo que nos comentaba el gerente general del Sistema Único de Cobranza de Cotizaciones y también el director ejecutivo del Fondo Autónomo, quien comenta por qué es tan importante cobrar estos montos adeudados. Escuchemos. En primer lugar, vamos a partir con una cobranza prejudicial que va a estar a cargo de la Tesorería General de la República. Esta va a extenderse por un periodo cercano a los 9 meses, son 270 días corridos según dicta la normativa. La Tesorería, a través de distintas estrategias de comunicación, va a tomar contacto con los empleadores morosos para notificarles de la deuda y que puedan hacer el pago de la deuda en tiempo y forma. Y si es que por alguna razón durante ese periodo, ¿cierto?, no se logra la recaudación de los fondos, el mismo SUC va a proceder a la judicialización de esas causas. Y ahí ciertamente nosotros le pedimos a la Tesorería que desista de ese proceso de cobro y el SUC interpone una demanda conjunta en tribunales por toda la deuda provisional que se puede haber generado hasta ese momento. La verdad que el SUC es protección eficiente, protección en el sentido de que recuperar las cotizaciones adeudadas redunda en mejores pensiones y en financiamiento sostenible de los beneficios de la reforma, como bonos por años cotizados o compensación por expectativa de vida de mujeres. También es eficiente porque esta colaboración público-privada permite hacer esfuerzos coordinados y no redundantes como era el ejercicio anterior. Hito importante de la reforma de pensiones que paso a paso va tomando esta forma más concreta. Recordemos que todavía quedan pasos importantes para que la reforma comience a operar en su totalidad. Uno de ellos, recordemos de que de forma gradual se va aumentando cada año la cotización adicional con cargo al empleador hasta llegar a este más de 7%, que en total también da un 8,5% si es que se suma también a este seguro social. Y con respecto también a los cambios de las AFP que se vienen para el 2027. A partir de agosto del próximo año, los actuales multifondos serán eliminados y serán reemplazados por los llamados fondos generacionales, mientras que en agosto del próximo año también se vienen más cambios a la industria de la AFP porque se realizará la primera licitación de los afiliados. Bien, estaremos atentos a todo ello, Nati. Natalia Muñoz con la información. Muy buenas tardes. Y el gobierno anticipó una nueva baja en el precio de los combustibles a contar de esta semana. La caída de la benzina sería de 100 pesos por litro y la del diésel llegaría a 150 pesos por litro. Macarena Poblete amplía esta información. Hola, Macarena. Buenas tardes. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, confirmó que esta semana se viene una nueva disminución en el precio de los combustibles. Incluso el petróleo diésel va a llegar a los precios previo a la guerra. ¿Cuánto va a ser esta disminución? De 100 pesos por litro en el caso de las bencinas, de 150 pesos por litro en el caso del petróleo diésel. Otra de las materias que abordó el secretario de Estado en este punto de prensa en el Palacio de la Moneda
es por qué el petróleo diésel ha disminuido tanto en comparación a las bencinas. Y es algo que incluso responde diciendo de que para hacer la gasolina se necesita refinar el petróleo y las refinadoras del mundo están muy afectadas. Debiésemos tener esta semana una reducción en el precio de los combustibles. Estimamos que debiese ser aproximadamente del orden de 100 pesos por litro en las gasolinas y de 150 pesos por litro en el diésel. Con ello, la baja acumulada en gasolinas estaría ascendiendo a 200 pesos por litro desde las primeras subidas, y en el caso de del diésel estaría alcanzando la cifra del orden de 370 pesos por litro. Y gracias a las medidas fiscales que hemos tomado, que nos permiten hacer el máximo esfuerzo en esta materia, podemos bajar hasta este nivel y no podemos seguir bajando, pero pensamos que vamos bien encaminados y conforme el mundo siga recuperándose y normalizándose, vamos a poder avanzar aún más en esta materia. Desde que comenzó a subir los precios de los combustibles, la baja acumulada en el caso de la bencina ha alcanzado los 200 pesos por litro y en el caso del petróleo diésel 370 pesos por litro en esta baja acumulada. A pesar de la disminución de esta semana de 100 pesos por litro de bencina y de 150 pesos por el petróleo, las personas no están muy conformes con esta nueva disminución porque la consideran muy leve y que los precios deberían volver a como estaban previo a la guerra. Obvio que sí, porque me va a bajar, el bolsillo me va a durar un poco más la plata. Mire, yo conversaba con los colegas y dicen que igual es poco, tenían que llegar a lo mismo. No tanto, pero igual, bueno que haya bajado, aunque sea unos pesitos, pero ojalá fuera así un poquito más. Mientras baje, va a ser buena noticia. O sea, es que bajara de una a la misma cantidad que subió. El Ejecutivo ha señalado que tras el alza en el precio de los combustibles, el Estado ha logrado ahorrar cerca de 2.000 millones de dólares. Y esta nueva disminución que se viene para esta semana espera verse reflejada en las estaciones de servicio este jueves. Recordemos, de 100 pesos por litro en el caso de las bencinas y de 150 pesos en el caso del petróleo diésel. Buenas noticias entonces, muchísimas gracias Macarena Poblete por la información. 6 de la tarde con 38 minutos, hacemos una pausa con esta imagen de Concepción, donde a esta hora se registran 9 grados de temperatura. Al regreso ya está Alicia Contreras llegando al estudio para que revisemos al regreso de la pausa todas las noticias internacionales.